escucha bien? ¿Se escucha de fondo? No, se escucha ¿Bajito? ¿No se escucha nada? Mira, ahí vino Tami. Al frente. Señorita, por favor, reportarse en la puerta. Muchas gracias. Bueno, esto es todo en vivo y bueno, Tami siempre llega. Somos amigas, Tami. Que subamos el volumen del parlante. Necesitamos ayuda, por favor. Bajale de mi celu. Podemos escuchar un lápiz, no pasa nada. Está en capacidad. ¿Estamos? ¿Fuego? Ahí va. ¿Así? Opa. ¿Se escucha? ¿Se escucha o te subo más? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora? Sí, que canto y no van a creer que canto. Bueno, hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor? Yo amo el calor, espero que sean sin calor. No, obvio no. Bueno, yo soy Agustina Iglesias, la autora de Los Cuerpos Expresan. Cómo, dónde, cuándo y todos los demás, que imagino que ustedes capaz lo saben, yo no los acuerdo. Bueno, hicimos con Miranda esta prece sobre una tardecita de Instaló, porque al parecer nuestras historias están como relacionadas con lo que es un amor a primera vista, que es lo que parecen ser, pero realmente en el desarrollo del libro termina siendo algo completamente diferente. Entonces decidimos aclarar esa duda. Hay muchas preguntas. Claro, a todos los presentes. Bueno, si hay alguna otra duda, después lo hablamos. Hablamos, es un libro también que ella es contemporáneo, ¿verdad? El mío es más de los años 80, pero bueno, la dinámica de las historias va más o menos por el mismo camino y no vamos a spoilear mucho más. Claro, no tanto. Un poquito, depende. Claro. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir, porque con este calor, sábado de la tarde, muchas gracias. Sábado 3 de la tarde. Así que esperamos que disfruten de esto. Sí. Bueno, vamos, que pase la posta. ¿De qué iba a hablar? De tu libro, ¿no? Contame de tuyo. Ah, sí. Bueno, hola, soy Agustina Iglesias y es mi primer libro. Bueno, Los Cuerpos Expresan es una historia de un muchacho que se encuentra absolutamente solo y con el paso del tiempo va descubriendo que lo que le habían enseñado durante toda su vida no era lo que él realmente sentía en su cuerpo, entonces empieza a expresarlo de una forma distinta cuando empieza a conocer a unos amigos que le muestran otra realidad más allá de lo que él podría llegar a conocer. Es una novela de autodescubrimiento y está muy basada en lo que es la música. Yo soy muy apasionada de la música, del rock, y creo que es una forma de expresar lo que uno siente más allá de lo que puede vivir todos los días. O sea, la música, casualmente la música que a mí me gusta parece que es una música que es mucho ruido, que es muy pesada, y por ahí genera un poco de contraste, rechazo, pero en realidad todas sus letras son relacionadas con las relaciones amorosas o las amistades, o cómo uno conlleva determinada situación en la vida y cómo la resuelve. Y eso es de lo que trata Los Cuerpos Expresan. Ya puedes concluir. Podés respirar, ¿no? Sí. Ahora me toca a mí. Bueno, muchas gracias a todos por venir, yo me tengo que retirar. Bueno, mi nombre es Miranda Olmos. Y soy la autora del libro El vuelo de la monarca. Como bien desarrolló en la introducción Agus, muy bien presentado. Estos libros tienen como una simetría, pero la mía es en la década de los 80. Es una ficción que tiene romance y que tiene, ese romance está entrelazado con hechos históricos reales en nuestro país y tal vez en otros lugares. Y lo dejo pensar. Es un libro que empieza con un género, o con dos géneros, con ficción y amor, y de golpe se da vuelta todo, y se hace como un plot twist tremendo, y termina con un género que es de fantasía y un tanto gótico. Sorpresa. Me encanta dar sorpresas y hacer sufrir a mis lectores. Y a grandes rasgos, para no spoilear también, porque supongo que después tendrán preguntas, algunos ya me estoy mirando ahí que leyeron mi libro, así que van a entender a lo que voy.
El vuelo de la monarca comienza con el preludio de la protagonista, que se llama April Mackenzie, que es una británica que se encuentra durante su adolescencia en un icónico puente de Londres, muy angustiada por algo que le había pasado en el colegio, y estaba a punto de hacer algo que decidió no hacerlo, porque un caballero detrás de ella decidió darle palabras de aliento para que no lo haga. Hasta ahí lo dejo pensando. Pasa el tiempo y esta señorita April Mackenzie decide viajar con sus padres por cuestiones de la vida. Los voy a dejar ahí también. Viajan a Buenos Aires, también tienen lazos con Tanzania, con Argentina y demás. Y bueno, acá tienen un nuevo grupo de amigos, de trabajo, amistades. Y veo que conocen efectivamente un hombre de ojos azules, y qué casualidad que también es británico. Las vueltas de la vida. No sé, qué sé yo, dirán así. Y este hombre llega a su vida para cambiarla para bien o para mal, no se sabe. Y mientras que ella conoce a este varón, a este muchacho que se llama Noah Reeves, que es un millonario, que viaja también a Argentina y tiene su gran emprendimiento porque es millonario acá en Argentina, ahí le empiezan a pasar cosas al protagonista. Pero no quiere decir que él tenga la culpa de que pasen esas cosas, buenas o malas. También lo voy a dejar el criterio de cada uno cuando lea el libro, así lo leo. Y esta señorita se ve sumergida en ese mar revuelto, esos ojos azules que tiene el personaje, que es Noah Reeves, que es el protagonista también de la historia. Detrás de esa mirada hay algo como medio turbio, pero no es turbio, pero es lindo, pero depende de cómo lo pueda mirar durante la lectura. Y ahí le empiezan a pasar cosas y empieza a tiene que tomar decisiones con respecto a cómo va a continuar su vida, porque esas decisiones, buenas o malas que tome, pueden ser buenas para ella o pueden ser malas, pero también para su entorno, sus amigos, su familia y demás. Entonces, ella lo que intenta es o salvarse en una situación muy compleja de la historia o sucumbir en el intento. Y después cambia el género de la historia. ¡Qué silencio! Gracias. Porque cualquier cosita la aplicamos de contar partes que son, para los que han leído la historia, es decir una palabrita y contar me al 100%, así que te paso la punta de tus personajes. Bueno, Contanos un poquito de los tuyos. está bien. Dentro de Los cuerpos se expresan, el personaje que dirige la historia, que no significa que sea el principal, es Gabriel, que es este muchacho que se queda solo y tiene que aprender a vivir de nuevo, conociendo nuevos amigos, buscando un nuevo trabajo, viviendo en la capital cuando él es de San Martín. Entonces, conoce a una chica casualmente que se llama Débora, y esta chica Débora le va a dar vuelta a la cabeza más de una sola vez. Y bueno, Gabriel y Débora son personalidades completamente opuestas, tan opuestas que como puede ser, pero bueno, congeniaron en un principio y son los que van desarrollando la historia. En este paso de la historia, Débora le comenta que ella tiene un amigo que tiene una banda de rock y lo invita a ver a estos chicos a un bar, y ahí es el momento donde Gabriel se da cuenta de que todo lo que conocía en su vida podía ser completamente diferente, pero ahí les empiezan a generar un montón de dudas respecto a las cosas que siente y si está bien expresarlas de una forma completamente diferente a como lo estaba haciendo hasta ese día. Dentro de esta banda hay 4 personas, que está Leo, que es el que canta, Bruno, que es el bajista, Manuel la guitarra y Gastón la batería. Ya a esta altura no me voy a acordar todo muy bien, pero sí, son 75 personajes en una obra de teatro. Bueno, me han dicho, Marc, que la novela parece una obra de teatro por la entrada y salida de los personajes, que es algo que yo valoro muchísimo porque mi idea era esa en un principio, porque me encanta mucho el teatro, soy muy apasionada de Shakespeare, entonces como que algo de eso tuve que meter en la historia. Y
Y bueno, estos personajes, los de la banda, son los personajes que van a hacer que Gabriel empiece a ver un poco más allá de a lo que él estaba acostumbrado todos los días. Dentro de la banda, Gabriel va a ser el community manager, va a ser el que le va a manejar las redes, el que les va a sacar fotos, y ahí va a empezar a tener una amistad como mucho más cercana con determinados personajes. Dentro de estos personajes, por ejemplo, el más fuerte de todos es Leo, por el contraste que tiene con Gabriel, pero desde un lado más romántico, no desde el contraste fuerte que tiene con Débora, que puede ser chocante, sino que es mucho más armonioso, siempre quiere estar ayudándolo a progresar en todo lo que siente Gabriel o en todo lo que le pasa, siempre lo hace desde un lado positivo. Y Gabriel como que se empieza a sentir cómodo por un lado con esto nuevo que siente, pero de golpe aparece otro personaje en la facultad, sentado en la facultad, aparece otro personaje al cual él nunca le había prestado atención, del cual queda completamente fascinado. No voy a decir quién es, pero bueno, No te spoiler. queda completamente fascinado y ahí es como que la historia vuelve a tener otro revés más. Y bueno, después en el final yo sé que mucha gente me odia, pero amo los finales abiertos, discúlpenme, pero amo los finales abiertos, amo que la gente me mande mensajes diciendo ¿cómo me pones esa? Pero mi idea también siempre es dejar finales abiertos para que el lector pueda imaginar su propio camino en la historia, no que sea únicamente lo que yo digo es lo que está en el libro y nada más. Que el lector pueda decir, bueno, la verdad que yo no quiero que Gabriel sea Gabriel nene, quiero que Gabriel sea otra persona. Porque determinado personaje que se llama con un nombre más masculino tiene que ser masculino. En eso yo les doy muchísima libertad y quiero que cada persona que cuando lea alguna parte del libro y no se sienta cómoda pueda decidir y decir, mira, esto yo quiero que sea de determinada forma, no que sea como tal cual lo dice la novela. Y también esto de los finales, que cada uno pueda decidir si quiero que termine acá y yo arme mi propio Wattpad de esta parte de la historia. Eso me parece súper enriquecedor para mí, autora, que agarren un cacho del libro y digan de esta escena yo quiero hacer un Wattpad. Hermoso, para mí es hermoso. Y también inspirar a otras personas, o que también esté sucediendo esto de los teams, de los personajes, de quién elige este, quién elige el otro. Yo tengo que ser imparcial, pero bueno. Sí. Pero sí, con esto de los teams, la verdad que fue una revolución. Jamás, siendo un autor independiente, hubiera pensado que iba a llegar tan lejos la novela, que hoy haya gente que por ahí me conozca, no digo que sea guau, que famosa, pero digo que haya gente que me conozca y diga, vos sos la autora de Los Cuerpos se expresan, o al revés, Los Cuerpos se expresan, vos sos Agustina Iglesias. La verdad que eso es re lindo, me encanta que haya tenido tanta revolución en la historia, cuando yo solamente pensaba, bueno, lo voy a sacar y vemos qué pasa. Y finalmente pasó que hay mucha gente que lo lleva en el colectivo, anda en la calle con mi libro, y para mí eso también es como mi sueño era ese, que alguien en la calle estuviera con el libro leyendo y yo pase y algún... Sí, tal cual. Eso para mí ya está, yo ya cumplí, mi sueño está hecho, mi sueño era ese, que estuviera en algún lado dando vueltas, así que soy feliz. Gracias. Gracias, te agradezco un montón. Me encanta la voz, me encanta. ¿Hay algo también? Yo soy muy pichona al lado de un porque tengo un solo ejemplar. Pero bueno, como les dije antes, esta es mi primera novela. Está, bueno, como también mencioné, no quiero ser muy repetitiva, pero es más que nada en la década de los 80, pero más precisamente en el año 1986. Hay varios protagonistas, la mayoría son, casi 90% son extranjeros, pero porque bueno, se fueron fusionando y se fueron conociendo en lo que era tal vez en un curso de idiomas acá, o sea, había un propósito por el cual todos vinieron del viejo continente. Está April Mackenzie, que es una chica que bueno, a través de ese desengaño amoroso que tuvo durante
adolescencia quedó muy mal emocionalmente y tal vez quedó muy triste después de lo que le pasó y su salud mental pendía de un hilo. Por eso el libro también tiene muchas cuestiones muy fuertes, no es que simplemente... Es una historia que comienza ahí y tiene un desenlace desgarrador. Comienza medio rosadito y de golpe la trama se va desarrollando más fuerte, más fuerte, más fuerte y todo lo encabeza ahí. Después por otro lado lo tenemos a Noah Nils, que pasa a ser otro de los protagonistas, pareja de April, que la trata de llevar en situaciones más complejas y demás, para bien o para mal. Después están sus amigas también, que son del mismo continente, de distintas partes. Hay una que se llama Jane, que es trigueña, muy bonita, de rulos, alta. Nuestra que es Daria, que es rubia, también alta, y tiene sus pelitos todos cortitos y demás. Están los padres de ella, que la acompañan en el mismo continente porque deciden viajar los tres, porque veían que su hija no estaba bien para viajar sola a Argentina y deciden acompañarla en su nuevo emprendimiento, faceta, lo que fuese. Están los padres de Noah, también. Hay uno de ellos que tal vez está o no está al mismo tiempo. Está la hermana de él, también, que forma parte de la historia. Y que se incluyen algunos también problemitas ahí, tiene medio problemática también la cuñada, pero bueno, pasan cositas. Y todos estos personajes que estoy nombrando y quedan otros más, pero me gustaría que queden también en la lectura. Como decía antes, es una lectura que en 225 páginas parece un libro pequeño, pero es muy intenso. Todos estos personajes se van envolviendo entre sí en todo lo que en la década de los 80, que a veces no se hablaba tanto, pasaban cosas como pasan hoy. Hoy hablamos más de ciertos temas, como habíamos hablado en algún vivo con Elisa Puy. Hay muchas red flags, muchas banderas rojas, pero en los 80 se hablaba así, tal vez estaba bien, estaba mal lo que pasaba, pero no se decía. O daba vergüenza contarse estas cosas. Hay mucho gaslighting. No estoy hablando de la pareja en sí, puede ser en las amistades, ellos tienen un trabajo con sus amigas en general o con su familia. Hay mucho bosteo, como se dice hoy, que me gusta que tenga el nombre, porque antes se tomó el buque, se fue, desapareció esa persona. ¿Qué hacemos? No sabemos dónde está ese bosteo. Es un libro muy intenso donde hay muchas emociones juntas, trasladadas en el tiempo, es viajar a los 80 con los hechos históricos reales, pero con cosas que antes no se decían, pero la protagonista intenta decirlo en esa época. Entonces, para los que vieron un poquito más, tuvimos la suerte de conocer un poquito más esa época, tenemos muchísimo más. Y también, hablando de la música, ella está siempre, la música es como en la baja tierra de April McKenzie, la protagonista. Entonces, cada vez que finaliza un capítulo, ella está escuchando en su Walkman música de los 80. Está Queen, Ryan Adams, Bon Jovi, vamos, Scorpions. También hay bandas argentinas, no las quiero decir para no contar mucho más, porque está buenísimo. Y tiene su lista de reproducción, y eso es lo que ella, cada vez que le pasa algo bueno o malo, al finalizar cada capítulo, porque los capítulos son cortos, son muy fáciles de leer, y son como un calendario, digamos. Empieza en enero de 1980 con el preludio, enero de 1986 y finaliza con diciembre de 1986. Todo con una música en particular que no está elegida por casualidad, tiene toda una intención. Y lo último que voy a decir, porque es muy difícil, pero la primera vez que hago esto y intento no spoilear, es que si llegan a leer el libro, vieron que yo dije que es una historia que empiezan ahí, ¿vio? O ahí. Medio rosadita y tiene con ese tinta rosado, pero tiene un desenlace desgarrador. Bueno, no se vayan a sorprender cuando van finalizando el libro, que mientras que la vida sentimental de la protagonista se cae a pedazos, el mundo también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos abiertas a preguntas que quieran hacernos. Ah, sí. Cuidado con las preguntas. La pregunta, cero spoiler, porque si no podemos responder eso, no se puede. Mande, alguna para cada una. Ok. Ella. Me mandó al frente porque empezó primera. No, yo la tiro y la contesto. Dale. En algún momento de las historias que ustedes relatan,
respondés vos primero. ¿Te puedo responder primero después? Para copiar la respuesta. Gracias. No me quedé bien. No me quedé, por favor. En realidad, dentro de los cuerpos se expresan, cada personaje tiene algo de mí. Tiene algún recuerdo, alguna situación, algún sentimiento muy propio de mi persona. Bien, gracias. Me encanta cuando decís fin. Tiene aplausos todo el tiempo, me encanta. No te copies. No, cero, no, igual debemos charlar. Yo soy esta maqueta amplia. Y yo creo que, no sé si le pasa a todos los autores, pero creo que todos dejamos un granito de cosas y experiencias que nos han pasado, buenas o malas. Sí, yo creo que he puesto un poquito de mí ahí, un poquito. Y aparte, como dije en el libro que hicimos, Miranda ha abandonado el grupo. Por las dudas, cuando me preguntó si había algún tema personal que había tocado, sí. Primero que uno canaliza un poco por las letras y pone una impronta, deja una pequeña, mayor, menor, no importa, impronta en el libro. Así que hay algunas cositas que puede ser que sí. Después lo charlamos. Es por la charla. O lo único que saquen sus conclusiones. Muy bien, gracias. No, por favor, me gusta la pregunta. Por favor, sí. Más que preguntas, tengo comentarios para hacerles. Bueno. Primero, los cuerpos se expresan, estaba escuchando, me dio ganas de leerlo. Puedo expresarte alguna empatía que hace que me despierte la curiosidad por ir a leer el libro. Es que en principio la literatura contextualizada con el rock me encanta, es un lindo ancla, ¿no? Digo, ancla es poner la historia en un contexto, ¿no? Y el contexto de la música de rock para mí es genial, es muy atractivo. Gracias. Mi segundo nombre es Gabriel. Soy de San Martín. Y mi primer amor, que se llamó Débora, me hizo venir a convivir la experiencia ¡Qué bien! en Capital, siendo Sí. de San Martín. Sí. Hasta ahí encontré una sorprendente coincidencia. Sí. No sé de qué irá el libro con respecto a mi vivencia, Sí. pero eso me atrajo para Muchas leer, gracias, así que está bueno. como reseñista pongo el foco en asumir leerlo. Muchas gracias. Con respecto al vuelo de la monarca, empecé a leerlo hoy. Chan. Va a ser mi primera reseña para el grupo de reseñistas en el que me acabo de incorporar hace Muchas gracias, qué privilegio. 15 días. Yo tenía un prejuicio malo con respecto a la predisposición a leerlo, pero también lo bueno es que me despertaba esa curiosidad. Y como yo a la palabra prejuicio no le tengo miedo, para mí es preconcepto, o sea, cuando vos no tenés información, te armás una idea para no ir vacío, ¿no? Y entonces en la medida que vas obteniendo la información concreta, vas relegando el prejuicio y poniendo un juicio. Entonces dije, quiero que sea mi primera reseña. Qué nobles. ¿Cuál era el prejuicio? Le digo, ¿cómo puede ser que alguien que encuentra amor por las letras se meta de lleno a escribir una novela y no haya pasado por la experiencia de cuentos previamente, ¿no? Y cuando empecé a leer hoy mismo me di cuenta de que mi primera novela la escribí antes de escribir cuentos también. Está inédita. Yo publiqué primero los cuentos y esta novela está ahí a la espera, lista para salir desde el 2011. Está ahí cajoneada. Pero también tiene otra coincidencia, igual que con los cuerpos expresos. Escucho. Empieza el 28 de enero de 1986. Opa. No estoy seguro de que era miércoles, creo que era sábado. Tendría que volver a fijarme en la novela porque, como te dije, la escribí En 2011. Sí. Otra cosa que te puedo decir como coincidencia es que Mackenzie, apellido de Lomas de Zamora, origen escocés, Muy bien. Fui de- Opa.
fui descubriendo que no está inventado así porque sí. Todo tiene un porqué. Pero que cuando vos hablas de que está anclado en sucesos, bueno, la explosión del Challenger, y todos estos contextos están muy bien chequeados. Fue el día más caluroso de ese verano. Exactamente. Hubo récord. Otra cosa que podría decirte es que comparto la lista. Te iba a decir que la remera. Sí, comparto la lista. Si querés levantar la que te vean de fondo, una remeraza. Sí, la del. No, me parece que él también si tal vez la conoce, no sé. Es de Tiene la una remera de gira. Sudáfrica, para los que no vean el fondo. Y lo último se me ocurre decirte que, bueno, no viví esa época, soy más grande que vos, por supuesto. No sabemos, por eso tampoco. No sabe qué es hermoso. Pero bueno, pero conozco bien esa época. Mi personaje es tal vez de la edad de tu personaje. Tal vez. Igual me gustaría, muchas gracias, porque se animó a hablar, aparte, Sí. un aplauso, un aplauso. El primer capítulo me sonó, yo leí 30 páginas. Todavía no empezó la historia, como le No he empezó la dicho. historia, es rosa como vos decís, y me hizo pensar en 50 sombras. Pero supongo que si tiene elementos fantásticos va para otro lado, pero también va a oscurecer. Oscurece, el esa es libro la pasa idea. por distintos tonos. Sí, Pero si empieza. Recién, ni siquiera todavía comenzó la historia. No me bueno, decís está bien, porque hasta ahora el género rosa a mí no me gusta mucho, pero puedo decirte que está excelentemente, muy bien escrito. O Bueno, sea que muchas gracias. atrapa más que por la trama de principio, que bueno, también es para meterte, después Sí, ocurre, sí, sí. pero es por cómo está contada, ahí está su atractivo, en la manera en que se cuenta. No entiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la devolución. No, adelante. No se me peleen, chicas, por favor. Miren que no. Quería que me cuenten o nos cuenten sobre las portadas, porque son preciosas y quiero saber qué tienen que ver con la historia, porque veo muchos detalles. Muchas cosas camufladas a propósito. ¿Cuántas vos sos? Sí, obvio. Vos siempre primera. ¿Vos sabés que estás en primera vez? Sí, Bueno. Las portadas quizá tengan algo de lo que está dentro del libro o quizá no. O sea, por lo general, como me gusta mezclar muchas las situaciones que están dentro del libro que parece que van para un lado y después terminan yendo para otro, la portada va por ese lado. Además me gustan mucho los colores fuertes y una de las ideas principales de las portadas son los colores de la bandera. Entonces el primero es rojo, el segundo es naranja, el tercero es amarillo, el cuarto va a ser verde, el azul y el violeta. Por eso van a ser 6 también. Las portadas también las hago yo, así que están todas son imágenes todas superpuestas hasta lograr algo que me interesa y que sé que va a generar algún impacto en la persona que lo llegue a leer, a que le llame la atención. Gracias. Con respecto a mi portada, y gracias por la pregunta, tiene mucha simbología, o sea, porque algunas veces se confunde con que por ahí la protagonista se transforma en mariposa y demás. Es una cuestión simbólica, tiene que ver con la transformación a lo mejor de la protagonista o de uno de los personajes o de alguien que está por ahí. Por eso la mariposa que tiene su proceso de crecimiento, que empieza con su pupa, después pasa a ser una crisálida, después se vuelve una oruga, después pasa a ser la mariposa. Tiene como un proceso, tiene un porqué, que además también la parte más importante está en lo que sería no me sale la palabra ahora del libro, hay que alguien me ayude. El prólogo, perdón. El prólogo está muy bien explicado, quienes lo han leído es por una cuestión también personal que me pasó a mí con las monarcas, y eso lo transformé con la protagonista o con uno de los personajes también que acompaña la mariposa. Tiene toda una psicología, sí, es una cuestión psicológica. Y después está atravesado
por una daga, ay perdón, viste con el micrófono, por una daga y con el fuego detrás del fondo tiene que ver mucho por cómo se va dando la historia. Pasan cosas. Es una historia de los 80, pero como les dije antes, es un tremendo plot twist. Y eso lo tienen que descubrir ustedes. Pero tiene todo un porqué. Pasan cosas. No, por favor. Vamos por eso y después seguían con... Sí. Preguntas sin miedo, no mordemos. Depende Todo bien, todo bien. Según qué te iniciar. Ya mordí el micrófono, así que por el... Bueno, para Agus, me interesó particularmente el libro porque en uno de los trabajos que tengo, particularmente trabajamos con terapia holística. Ajá. Así que me interesaba, tipo, los cuerpos se expresan porque utilizamos mucho, por ejemplo, yo uso mucha terapia somática, así que me interesó ver tal vez qué significaba o qué sentían las personas en el cuento. Y me habías preguntado hace un tiempito qué team soy, y cuando leí el libro, una de las primeras cosas que pensaba a medida que leía las páginas es: esta es mi amiga, este es mi amigo, este es... Y es como... No tengo un team porque justamente cuando lo leo veo a esa persona y me pasó mucho que quiero que lo lea para que se siente identificado y pueda tal vez pasar por ciertas situaciones que cuando las vivimos tal vez decís, te sentís atorado, te sentís como en una pesadez, y me gustó que sea tan, no sé cómo se dice, tan real para uno. Claro, O sea, tan como que te puedes identificar tan bien. No sé cómo explicarlo. Yo, en lo personal, de personalidad me identifico más con Leo, pero no significa que La persona de bien. que sea el que mejor me cae, justamente. Es como que entiendo, pero Claro, sí. Pasan cosas. Pero está muy bien. y en cuanto a el vuelo de la monarca, no es una pregunta, es como un comentario médico. Yo estaba hablando. Bueno, ahora me acuerdo. Una evolución. Pero si me está preguntando algo que está re bien lo que está respondiendo. O sea, La Javi. La cabeza. Mi pregunta iba a ser más o menos como ella, tipo si te identificaste con alguien en el cuento, pero me parece como razonable que te identificas con algo en todos. Así que es como que no te voy a preguntar porque ya te preguntaron. Y en el vuelo de la monarca no lo leí todavía, vi muchas reseñas de algunas de las bookstagramers que estamos en WhatsApp y por eso me interesó, porque muchas personas quedaron muy felices con leerlo. Sí te quería preguntar, porque no lo conozco tanto, no me hagan spoilers. Se retira la casa spoiler. Quería preguntarte si por alguna razón en particular elegiste la década o la época en particular. Qué buena pregunta. Porque siempre quise contar esto con un micrófono. Es mi momento. Gracias por tu pregunta. Sí, tiene un significado. Y en realidad yo empecé escribiendo el libro lo empecé a escribir en agosto, septiembre, era invierno, de 1986, no, en 2019. Y empecé a escribir el libro y estuve tranquila, paré un poco, frené el verano, tuve como un bloqueo, puede pasar, nos agarró la pandemia. Y dije, yo estaba contando cosas de verdad, hechos históricos o cuestiones de la realidad. En su momento la protagonista tenía un WhatsApp, o sea, dije, pero no sé qué iba a pasar con nosotros, todos teníamos miedo, era la época que empezamos con 15 días, más 15, más 15, más la cuadrada de 20, pasando focachas en nuestra casa, gente, yo no sabía qué iba a pasar, es la realidad. Y digo, ¿cómo termino un libro si no sé qué va a pasar? O sea, no es que no sea positiva, pero es una realidad. Estábamos todos en un mundo completamente nuevo, que de hecho después de la pandemia pasó que estábamos en un mundo nuevo también. Entonces decidí, un día me senté frente a la computadora y dije, ¿a qué época si tuviese poder, no? De teletransportarme a una y me dice, a los 80, porque está la música que a mí me encanta. Además que me gusta Taylor Swift, soy Swiftie, nada que ver, pero que es más de esta época, pero a los 80 me encanta. Me encantaba
era la ropa, siempre me gustó mucho el tema de la época, por más de que yo nací en el 86, o sea, viví una parte de los 90 y un viejo tiene de los 80, pequeño. Y dije, vamos a borrar todo de nuevo. Y borré. Y empecé a escribir durante la pandemia y me transporté. Y fue una sanación porque pensé en otra época mientras estábamos viviendo una realidad bastante cruda. Así que eso fue lo que hice, borrar y renovar. Así que todo quedó ahí. Fue así como pasó. Gracias. Fin. ¿Alguna mente ahí en el fondo que sí? ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias por estar acá y por estar contándonos también. Yo les quería preguntar a las dos cómo fue el proceso de escritura de ustedes. Bueno, vos un poco ya lo contaste, pero no sé si quieren ir contando cómo se les ocurrió, cómo fue el proceso cómo fue su proceso creativo. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Ok, bueno, gracias. No, por favor, a vos y Todavía no también leí ninguno de los dos, así que igual tengo muchas ganas de leerlos. O sea, voy a terminar el evento y me voy a llevar los libros a mi casa, eso seguro. no te vas a arrepentir. Sí, por lo menos me voy a llevar de la saga Los cuerpos se expresan, me voy a llevar el primero, porque si no, no sé si me van a resolver sinceramente. Pero sí, tengo ganas de como saber eso. Yo también escribo y estoy empezando igual, pero bueno, es como que quiero. Bueno, vos empezamos por ahí. Soy yo que te haciendo mío con el micrófono. No sé qué pasa. ¿Fue mi culpa? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y gracias a ustedes, a todos también por venir. ¿No? Sí. ¿Querés empezar vos? No, Ahora me pasó a mí, ¿no? Sí. Bueno, ya crecí. Me pongo así costadito para que me veas. Yo esto lo menciono en el prólogo, pero te lo voy a contar a grandes rasgos. Yo tuve un sueño muy vívido, se le dicen así los psicólogos, ¿sí? Los psicólogos, lo sabrá decir mejor que yo. ¿Es mi micrófono? Ahí está. Bueno, me dice cualquier cosa que se mete el globo desconocido. Tuve un sueño muy vívido con un familiar que ya no está más y soñé los personajes. Soñé una parte de la historia, soñé esa persona que está en mi vida en su momento que me dijo, deja de procrastinar, escribí. Yo tenía mucho miedo de escribir, yo escribí hace mucho tiempo atrás, cuando estaba en el primario, y la persona que me intentaba escribir falleció también, una maestra de lenguas, que bueno, se murió en su momento y yo tuve un bloqueo muy importante, y después empecé a escribir de nuevo, despacito, tuve ese sueño, que no fue una casualidad. Muchas monarcas se me representaron en mi camino, se dejaban agarrar. Es muy difícil ver una monarca acá en Buenos Aires. Por eso digo que tiene también algo espiritual, tiene algo simbólico. Y dije, bueno, vamos a escribir, ¿qué puede salir mal? Y ahí empecé, muy lentamente, me introduje en el mundo de las letras muy despacito porque Agus tiene muchos más libros, yo recién empiezo, es un proceso, ¿no? No es tan fácil. Y fui volcando lo que soñé y después ya lo fui fusionando con un poco más le puse más pimienta a ese sueño, me hice un poquito más largo. Pero me costó mucho entender el sueño, me levanté muy angustiada, pero sentí realmente cuando soñé esa vez decís, ¿esto me pasó? No. Y a los 48 dije, voy a escribir lo que soñé porque me voy a olvidar. Y ahí empezó la magia. Y empecé a escribir. Así fue como sucedió. Fin. Bueno, ¿otra pregunta? No, no tengo que responder. Yo quería tomar. ¿Cómo era la pregunta? No, en serio, muy bien. ¿Cómo empecé a escribir? Sería, claro, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó? Por lo general yo siempre me inspiro en los instantes. O sea, veo algo en la calle que me llama la atención, alguna situación, alguna mirada, un roce de manos. Eso es como un disparador para mí para poder empezar a escribir una historia. Por ahí la historia se va transformando y termina siendo absolutamente otra cosa y esa inspiración principal desaparece. Pero siempre para mí es un punto de partida. Dentro de Los cuerpos se expresan sucedió el primer diálogo de Los cuerpos se expresan, donde expresan es dale apurate y ahí empezó la historia. Y yo no sabía qué iba a deparar de ese dale apurate. Ni cómo se iban a llamar los personajes, ni nada por el estilo.
cuando quiero seguir escribiendo, por lo general, primero busco los nombres de los personajes. Me gusta mucho que los personajes tengan determinados nombres y que suenen lindos cuando vos los decís. Cuando vos decís Gabriel, cuando decís Leo, no sé, es como una cosa que yo tengo de que me gusta que tengan determinada fonética. Y me gustan mucho los nombres con G. Después, escribo mientras estoy escuchando música, por ahí hay alguna canción que estoy escuchando y me llama la atención determinada estrofa o también la propia música y digo, ay, esto me inspira para hacer determinada situación y que esto se esté escuchando de fondo. O de alguna serie, también, Los cuerpos se expresan, tiene mucho de una serie que se llama Paradise City, donde están los rockeros que yo escucho, la música que yo escucho, y otra serie más que ya no me acuerdo cómo se llama, pero están las dos relacionadas con lo que es el mundo del rock y el backstage de todo de lo que es tener una banda. A eso me ayudó a poder escribir la novela desde el lado realista, que no sea tan improvisado desde ese punto de vista, pero por lo general soy muy improvisada, no me gusta tener un final puesto, no me gusta tener marcado, bueno, en determinado lugar va a pasar esto, capítulo 1 va a ser este, capítulo 2 otro capítulo más. A mí me gusta disparar, así como nada, como esto que te dije, me inspira un instante y después del instante por ahí quedo en la nada o lo usé en el final. En estos finales que no existen, finales es rueda. Y me inspiro así, de ese modo, y mi proceso creativo es ese, ver que algo me llama la atención y lo plasmo en una hoja, porque yo escribo a mano, lo escribo en computadora, y después en algún momento pasará a la compu y ahí lo vemos de nuevo, pero sí, es eso. Gracias. Bien. Sí, me surgió una pregunta con lo que, Dale. por lo que entiendo, o sea, dígame si no lo entiendo, no lo entendí. Bueno. Las dos, como que, bueno, en internet normalmente se habla de 3 tipos de escritores, que es el que planea la estructura y cómo empieza, cómo termina, después la persona que no deja fluir, o la combinación de los dos. Dirían entonces cada una que, por lo que entiendo, fueron improvisando el libro, se sorprendieron con su propio libro. Sí. Totalmente. Ay, perdón, Sí. yo no puedo No, pero sí, sí. ¿Quedó alguna duda? No, pero respondemos Putin, yo después sí. Sí, la verdad que cuando terminó Los cuerpos se expresan me quedé como, bueno, ya está. Y esa misma noche fui a agarrar un cuaderno y empecé a escribir la segunda parte. Terminó el segundo y como, bueno, basta, no, otro, y así. Y sí, te va sorprendiendo la historia porque vos crees que va a ir por un lado y después decís, voy a poner este personaje. Y después el personaje tiene un protagonismo que impensado en la novela, que es algo que sucede en esta historia. Así que sí, realmente aún sigo sorprendida. O sea, hoy estoy leyendo el cuarto para corregirlo y también me sorprendo de mí misma. Digo, ¿en serio pasa esto? Sí, te seguís sorprendiendo. Mal. Sí, yo igual, no tengo una estructura para escribir. O sea, lo del sueño que me enseñé vos antes fue como un motor para empezar la historia, pero después dije, ya que estamos, plena pandemia, y me dejé llevar. Y aparte, como decía antes, como tiene una ficción, romance, interesada con algunas cuestiones históricas que pasaron y demás, no es un libro de historia, me gusta aclararlo también porque no es un libro de historia netamente, sino que se hacen como unos pantallazos de ciertas cuestiones que pasaron acá y también en el nivel internacional. Lo fui llevando al libro de poquito a poquito y de golpe iba cambiando, volví a tener tiempo y me gusta, no es que tengo algo pautado. Me gusta aparte explosivo. Bueno, si que ya en el libro ya viene una partecita, el plot twist. Pero no tengo nada pautado para escribir y me dejo llevar. Y como bien mencionabas, que justo hablamos de la música, en tu caso se menciona mucho las bandas y la música, en mi caso con la protagonista que está con sus auriculares con Walkman, está escuchando con el cassette, las canciones y demás, también un método de dejarse llevar es la música. Es ponerse los auriculares
estar con la computadora, en mi caso yo escribo con la compu y se enciende el fuego del teclado en un segundo. Y el foco. Sucede que cuando tenés bien estructurados los personajes y te atás a un contexto que es muy objetivo, Sí. la historia se va escribiendo sola, porque es como que tenés el auto con determinadas El características, modelo, la forma, el camino que va por ya está trazado, y entonces lo que vaya sucediendo es como que fluye. Sí, o no. Bueno, pero eso es el juego también, igual que con la ortografía, ¿no? Que una persona escribiendo con defectos ortográficos, si vos conocés el reglamento y decidís romperlo, seguís teniendo control sobre las cosas, porque vos sabés el efecto que va a causar transgredir una regla. Sí, romper los protocolos, sí, totalmente. Son libros no tradicionales. Gracias. Y ahí la vi levantando Inés la manito que está ahí en el fondo. Ay, qué pregunta. Me da miedo la de Inés. No sé si es pregunta. O comentario. Pero es un comentario lo más que puedo. ¿Hacemos un micrófono? No, se escucha. Se escucha bien. Primero, agradecerles que estén juntas. Gracias, Anita. Me parece genial eso para lo que es la comunidad de autores, que nos juntemos para hacer cosas, ¿no? Después admirarlas porque escriben novelas. Yo soy una ansiosa, jamás puedo escribir una novela, siempre cuentos o microcuentos. Me sorprendió, todavía no leí los libros, estuve repeteándolo porque tengo una manera bastante loca de leer. Nicolás Sarrubia, porque generalmente si tienen prólogo los libros, libro el prólogo, después me voy al índice y después al final. Y si al final me gusta, me encanta leer, y si no me gusta también. Una manera muy loca de leer. Me llamó mucho la atención los cuerpos se expresan y el vuelo de la muerte. Porque son dos cosas muy similares. O sea, hay dos sensaciones que no sé si se conocían de antes, creo que no. Nos conocimos acá en la editorial. Que es lo que nos está pasando mucho acá en Función, que nos empezamos a encontrar autores que por los títulos o por las tapas o por algún personaje o por alguna cosa determinada nos encontramos. No hay que perder esa oportunidad de encontrarnos y seguir adelante. Entonces, los cuerpos se expresan y las monarcas se expresan. Los cuerpos se expresan vida y las monarcas muerte. ¿Sí? Comprendemos el vuelo de la monarca y esta cosa del capullo, El proceso. el proceso y la expresión de los cuerpos, que también vivimos para morir. Así que me pareció encantador que estén juntas y por eso hice el esfuerzo con el calor y con la cuestión y de venir y de estar con esta persona. Gracias. A vos, Inés. Una gran colega que después han sido fantásticos estar dando su charlita, están ahí los tres puntitos. Así que gracias por venir a los tres. Sí, y gracias por la devolución. Y la vamos a leer. Sí, y después nos contás. O no, no sé, depende de mí. ¿Alguna pregunta más? No sean tímidos. Yo hay una pregunta de fondo. Ah, mirá quién está ahí. Sí, me levantaría, pero no. No te quedes. Porque estoy muy al fondo hoy. Sí. Bueno, un poco por el lado de Inés, un comentario antes de la pregunta que, bueno, a mí de Agustina me sorprende mucho porque es importante y destacable alguien que puede escribir una serie de libros, no quiero decir trilogía porque bien dijiste que va a haber más, que no es sencillo desde el punto de vista de la escritura, y por el lado de Miranda con el vuelo de la monarca, que no es sencillo un cambio de género en un libro, que empieza con un género y parte a otro porque es muy groso llegar a ese punto, así que por ese lado el comentario. Y después hay algo que dijeron, que yo también lo había notado, que hay un nexo muy fuerte entre las dos historias, que es la música. Ustedes hablaron mucho del tema de la música en sus historias, y bueno, la pregunta va más que nada por el lado de si ustedes creen en el poder de la música, que interpretan como tal,
y si ustedes sienten que lograron representarlo en sus historias. Sí. Re filosófica la No, pregunta. porque vamos a La respuesta, sí. Ninguna responde. Cuando yo respondo, como quiero. Bueno, no sé yo. Dale. Una vez tenía que empezar yo, si lo dejo siempre. Gracias. Gracias, Nico. La música, sí, para mí es. Bueno, mi papá es músico, estamos de la base. Así que yo la música la tengo incorporada de mi parte, me inculqué, o sea, la parte artística y lo que es la música desde muy pequeña. Mi papá es uruguayo, yo soy argentina, mi papá es argentina, está en el fondo, mamá, si querés podés saludar, ahí está, la señora que está en el fondo. La señora, por favor, ahí está, una pequeña que vino también. Mi papá es uruguayo, nace en Candombe, y bueno, muy acostumbrada al tema de la música y demás, me fascina. Yo me pones un poco de música y me inspira, pero al 100%, pero música de los 80, Taylor Swift, la música de escucha o sea, todo es. Yo creo que tiene que ver con el estado anímico también, como cualquier otra situación, ¿no? O sea, cuando estoy medio bajón, que es cuando mejor escribo, porque es así, y me sale más de todo como más carnal, ¿no? Cuando uno escribe, me pongo una música medio triste y el teclado, como te mencioné vos, por el mejor me encanta. Pero la música tiene mucho que ver, es un hilo conductor, digamos, de lo que está en la historia. Por eso me pareció grato mencionar cada vez que finaliza un capítulo una canción, bueno, en este caso, por lo menos en este libro de los 80, obviamente, porque tenía que tener un conector, además porque me gusta, pero insisto, cada canción que está en cada capítulo tiene que ver con algo, que puede ser de ese capítulo o de lo que le va a ir pasando a la protagonista. No lo sé. Voy dejando como indicios, como pistas, pero sí, la música es uno de los motores de escritura. ¿Te pasa la costa fin? Sí, me pasa exactamente lo mismo. La verdad que la música siempre fue muy importante para mí. Me ayudó en muchos momentos, desde la adolescencia hasta el día de hoy, con situaciones buenas, malas, difíciles. Casualmente la banda esta que yo idolatro tanto y ahora han visto en Instagram, estarán hartos, el cantante también pasó por muchas situaciones durante su vida y él empezó a hacer música para sacar todos estos problemas que él tenía y poder como amigarse con la persona que él era y yo tomé lo mismo, siento lo mismo, o sea, el haber escrito esta historia hizo que me amigara con muchas situaciones con las que yo no podía convivir, por ejemplo el tema de la vestimenta. A mí me costaba mucho poder vestirme como a mí me gustaba, porque me sentía rara, o sea, me sentía como demasiado observada. Y cuando lo escribí en la historia, me empecé a amigar con esa situación y después desde el lado de la música, también me sentía rara porque era como, ¿qué está escuchando? ¿Qué le pasa? Soy muy cerrada en eso, no soy como Miranda que escucha mil cosas. Me gusta la música de los 80, escucho Blues 100.7, pero yo escucho rock alternativo en inglés, castellano no, aviso. Bandas de los 2000, la época de los emo, yo soy eso y me siento muy identificada con toda esta música, con lo que cuentan, las historias que tienen, y dentro de lo que es la novela está muy plasmada esta idea del exceso de sentimientos, del romanticismo, de sentirse bien, de sentirse mal, de querer gustarle a alguien, de querer ser alguien para el otro y no para sí mismo, como en algún momento todos habremos pasado por esa situación de tengo que gustarle a tal persona, bueno, me convierto, y en realidad yo tengo que ser yo mismo y tengo que gustarme a mí primero para poder gustarle al otro. Eso todavía está en proceso, pero ya lo entendí. Y sí, la verdad que creo que la música dentro de la novela, más allá de que tiene una banda, está muy bien plasmada desde las letras de estas canciones que tanto me inspiraron y me ayudaron desde chica. Fin. Y después tenemos justo Queen, con esa canción tan melancólica. Qué bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime? Bueno,
Sí, esto es para Los cuerpos se expresan. Me llama la atención mucho la protagonista Débora. Sí. Que bueno, si bien tiene una personalidad bastante quisquillosa, muestra que también es muy fuerte. Ajá. Y bueno, también la más odiada en toda la saga. No sé por qué decís eso. Bueno, en algún punto se va a contar su historia de qué es lo que la convirtió en la mujer que es. Es muy spoiler lo que me estabas preguntando. Ay, los detectives. No. Te perdono porque sos Tinder. Sí, puede ser que este año pasado haya escrito un spin-off sobre algún personaje secundario donde pueda ya explicar algo. Creo que puede ser. No spoileaste, estuviste bien, Sí. estuviste bien. ¿Y qué preguntas que son muy difíciles? Porque uno quiere contestar y por ahí Sí. peca de que No, pero siempre marquen como la pregunta justa. Ah, Sí, no, lo es conoces. como- Bueno, está bien, puede pasar. Sí, Bueno, gracias. en silencio, chicos. Y la música de fondo. ¿Qué hacemos? Ay, otra pregunta, sí. Sí. Mande. Ustedes todos tan tibios ahí. Pregunta, no Entonces, pasa cuando se nada. cae estamos peor, ¿eh? Sí. Bueno, obviamente es una re linda experiencia hacer un libro, pero si nos pueden decir su parte menos favorita de alguna parte del proceso. Wow. Bueno, cerramos. Gracias a todos por venir. Me quedé pensando con el pasar. A mí me pasaron, me voy a poner así costar para mirar. Me pasaron muchas cosas. Sí, pero no sé si es una como para decir que es la cosa. Yo para mí lo más crítico es el bloqueo. No, eso nunca me pasó. A mí me pasó, bueno, que yo lo mencioné antes, el bloqueo del escritor, del autor, como Claro. se menciona. Es muy frustrante. Vas por ahí un mes, 2 meses, todo así. ¿Bloqueo es que te bloqueaste en algún momento cuando estabas relatando la historia? Totalmente. Con un personaje. Con todo, puede pasar con el personaje, la situación. ¿Qué puse? Dije, me quedo pensando. Pero tiene algo bueno, porque después de esos momentos, esos lapsos que tenés que no. Porque para mí, a mí me cuesta mucho, porque siento que no estoy siendo productiva. Pero de golpe te caen todas las ideas juntas. Entonces, a lo mejor es bueno tener ese momento de. Lo aprendés con el tiempo. A mí me cuesta todavía. Yo cuando estoy sentada en la computadora y de golpe digo, ok, ¿qué me pasó? Si tenía tantas buenas ideas y de golpe me bloqueé, me puse en blanco. Y de golpe cae todo solo. Por una situación que pasó en la calle, por algo que viste no sé, en las noticias, porque se te vino un recuerdo de algo que te pasó bueno, que te dolió mucho, o lo que fuese, y lo querés plasmar, y ahí es como que descomprimís. Pero al pasar el momento, para mí por lo menos a mí pasó, no, está muy bueno, pero aprendí que esos lapsos se aprende y hay que saberlo llevar. A veces son más largos, más cortos, y bueno, hay que dejarlo fluir. Y en un momento que se quiebre, es como que se rompe ese círculo en el loop donde está uno, que no sé qué poner, no sé cómo se rompe. Es genuino, por lo menos de mi parte. No, yo creo que quizás sea, o sea, tengo un recuerdo muy claro de cuando estaba escribiendo, creo que el segundo, que no me gustó lo que, o sea, yo estaba enojada y escribí una situación muy, no es violenta, pero era como con diálogos pesados. Y la volví a leer y dije, esto no me gusta. Arranqué las hojas y después las volví a usar, pero creo que por ahí dentro de lo que menos me gusta del proceso de escribir es cuando escribís enojado. O sea, cuando te das cuenta que estás leyendo, venís todo re bien y de golpe, ¿qué es esto? ¿Qué quise escribir acá? ¿Cómo pasó esto? Y otra cosa peor, arrancar las hojas. Las arrancás y las dejás por ahí tiradas. Y quizá también a veces es, ¿estoy escribiendo para mí o estoy escribiendo para el lector? Estoy escribiendo para gustarle al otro. A mí me tiene que gustar lo que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo algo que sale de mi persona, de mi corazón, de mis sentimientos. Entonces, De tus entrañas. claro, entonces me tengo que centrar en eso, en que soy yo la que está escribiendo y la que dirige la historia y lo que yo quiero expresar en lo que escribo.
también obviamente es importante que le guste a la persona que lo va a leer y que sea interesante y todo, pero que no suceda esto de tener un momento de decir, bueno, pero al lector le gustará esto. Eso creo que es como llegar a ese punto, para mí es como re feo. Que me habrá pasado, pero también esto de escribir enojado, o escribir molesto, porque me molesté en determinada situación, me escribí y perdí tiempo, porque dejé de lado lo que era la historia, que venía funcionando muy bien, porque me pasó determinada situación. Bueno, esas creo que son las cosas. Puchis. Puede ser que haya un hilo muy fino entre la emoción del autor y la historia que están redactando, escribiendo, creando, ¿no? Claro. O sea, yo creo que se va mezclando un poco todo lo que es personal, si bien por ahí no es la idea que el lector descubra mi intimidad, mi vida, pero a la vez es un hilo fino, me parece, ¿no? Más claro. en el género que ustedes escriben. Claro, el tema es no irse demasiado en los sentimientos de uno. O sea, realmente ese día yo estaba muy enojada. Entonces era como, no tanto. O sea, sí tener sentimientos, sí tener sensaciones de uno, porque ayudan a que sea creíble la historia, pero tampoco 4 bocas que hoy me acuerdo. O sea, que hiciste una descarga. Sí, me descargué, querido diario. Pero llegaste que era una novela y empezaste a escribir tu diario. Sí. Una cosa así. Claro, pero está bueno porque descargaste ahí. Sí. Bueno, vale la pena. Claro. Sí, funcionó, no está. Una sesión menos literaria y ya está. Y esa situación está en algún libro, así que... ¿Esas hojas las rompiste? No, las arranqué, quedaron ahí y son el final de alguno de los libros. Quedó como final. Quedó para... Sí, para quedó. otra novela. Claro. Sí, O sea, entonces estuvo bien. Claro, al final funcionó. Esto de enojarse, chicos, yo no dije nada de enojarse hace bien. Hay que expresarse. Bueno, cuando estás, la realidad también es que uno, o sea, por lo menos yo no escribo feliz todo el tiempo. Creo que hay cuando hay situaciones que son complejas es cuando uno dice, que ganas de agarrar la computadora y nombrar a todo el mundo. No, es un chiste, no nombra a nadie. Por eso pongo en el libro que ciertos hechos, si son coincidencias, no, igual se plasma un poquitito de nuestras vidas, pero no estamos hablando de nosotros, no es una biografía, obviamente. Claro. Hay cositas nuestras porque está escrito por nosotras, pero después vamos funcionando con las temáticas de cada uno. O sea, la ficción, romance, no. No, romance. Perdón. Con la historia de las bandas, con todo lo que va sucediendo. Pero sí, es como decís vos, Elisa, es un hilo muy fino. Sí, es un hilo muy fino. A mí me pasa cuando escribo libros de autoayuda, por ahí me salen las fichas, empiezo a escribir algo mío. Yo digo, no, esto no es. Que no se entere la gente. No se entere nadie. Entonces Alicia. Mirá, Alicia. Después digo, sí, si se enteran, que piensen lo que Pero quieran. escúchame, mira, por favor. Claro. Todos somos, hablábamos otra vez en algo, somos seres humanos, nos pasan cosas, nos plasmamos como podemos, algunos nos plasman por medio de la pintura, otros por la música, otros es arte, o sea, y por la pintura, etcétera, es así. Y dejamos un poquito de nosotros, pero como es que antes no es una autobiografía, claro. Somos humanos. Somos seres humanos. Y una vez está bueno, a veces está buenísimo. Que por ahí justo ustedes tienen, no sé, les pasa algo y lo cuentan y por ahí justo a la persona que los lee le pasó lo mismo y se siente menos sola también. Claro, Justo están diciendo sí. Es cierto. Sí, yo en el libro escribí mucho sobre eso. Que por ahí hay alguna situación que también le pasó a otro y para que se sienta identificado y que no sienta que solamente le pasó a esa persona. Como a mí me habrán pasado, o sea, hay muchas situaciones que me pasaron a mí cuando estaba sola, y digo, no, yo no quiero que esto le pase a alguien más y que sienta que está sola. Porque hay muchos que pasamos por lo mismo. Capaz que de diferente forma, pero la situación y el sentimiento es el mismo. Ay, Melina, te juro que me encantó eso que me mencionaste, por lo que comentaste vos, y porque, sin mencionar obviamente a la persona, porque tenemos una charla personal por Instagram, una Instagrama, me dice, no, pucha, el libro que empieza así, que le pasa esto a la protagonista, que le pasa esto con las amigas, que termina así, que pum, que va. Me hizo la reseña, muy buena, la reseña me encantó cómo se expresó, porque es válido, ¿te puede gustar el libro? No, uno también tiene que estar abierto que pueda gustar o no, o sea, uno no puede, a nosotros mismos como lectores también, no nos gustan todos los libros, puede suceder.
han pasado 2 meses. Y me escribe de nuevo y me dice, disculpa, Miranda, ¿sabes qué te tengo que decir? Que yo no sabía cómo escribir tu reseña. Y digo, ¿pero qué te pasó? Me gustó tu reseña. Está bien, viste lo que sentías y tampoco pusiste nada fuera de lugar, está muy bien. No, es que a mí me pasó algo similar. Entonces dije, me dice, no fui genuina y no fui a lo mejor consciente en ese momento y me costó mucho escribir la reseña porque yo fui una de esas personas que estuvo ahí. No que le haya pasado puntualmente, porque después si van a leer el libro van a ver una parte que no. Si llega a pasar eso, voy a salir en el libro, en los récords, no queremos eso. Pero sí, y ahí dije, bueno, tranqui, son cosas que pueden pasar, porque justamente el libro, en mi caso, es de los 80, pero creo que muchos hemos pasado por cosas que le suceden a los protagonistas. Que estemos camuflados en otra época, con otros colores, con otra música y demás, es otra cuestión, pero todos hemos vivido amor, desamor, duelo, un poquito de toxicidad, a lo mejor en una pareja, con amigos o con familiares, es la vida. Así que tenía unas ganas de contar eso. Gracias. Sí. No sé cómo me ponen. Sí. No, digo, si no hay más preguntas. No sé, como no sé qué, perdón, nosotros acá estamos. Sí, porque tenemos que hacer el sorteo. Quería pedirles que no se olviden de mencionar que se van a Guatemala. Sí, por favor, sí. Por favor. Sí, vamos a estar en el libro virtual. Sí, bueno, vamos a estar en la Feria del Libro Virtual el día viernes 24 a las 6 de la tarde. ¿A las 6? ¿A las 6? Perdón, a las 16. Con el colega que está en el fondo, levante la mano, por favor, caballero, y también el colega. Va a ser virtual, porque obviamente no podemos estar teletransportarnos en el tiempo como pueden. Bueno, me encantaría, pero bueno, no se puede, así que vamos a estar ahí charlando un poquito de los libros. Nosotras, con nuestro colega, el señor, que después viene a charlar también, acá le toca la posta en el micrófono. Así que vamos a compartir un momento. Volvemos a repetir porque justo se mezcló con los aplausos. Viernes 24 a las 16. A las 16, sí, pueden seguir por Facebook, que hacen transmisión en directo. Subimos todas redes después para que el que quiera engancharse tenga ganas, se lo pueda ver después. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algo que mencionar, dudas, consultas? No, muy linda la exposición, entretenida, simpática como siempre. ¿Lo decís por los videos? Después vamos a usar las tablitas porque sí, hay varias. Sí. Nosotros todavía tenemos un par. Sí, todavía queda. Pero no lo puse todas porque no. Para que se sorprenda después. Claro, va a estar bueno. Sí. Bueno, acá estamos, Agus. ¿Termina? Fin. Sí, fin. Terminamos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Excelente colega, amiga, compartir momentos y bueno, gracias por permitirme también estar este ratito con vos, que vos sabés que yo tenía miedo. Ay, sí, el arreglo insoportable. No. Qué plana para Miranda. Tenía una cosa que yo decía, no puedo ver. Me decía, vos tranquila. Le digo, pero vos tenés 50 millones de libros, que yo tengo no sé por dónde empezar, así que gracias por acompañarme también. Y un gusto también participar. Todos, chicos, todos. Muchas gracias a todos por venir. Sí. Terminamos, pero nos gustaría hacer igual entrar a personas nuevas. Sí. Que vamos a tomar los nombres, así que para que tengamos un poco de sonido lindo. Fotos con el público. Hacemos fotos, pero queremos anotar el que entraron recién porque vamos a sortear unos ejemplares.